Hola familia bonita, ¿cómo están? Estoy con mi tarea de la semana. Seguimos con la ley del gran impulso. Em, Comienzo con mueva lo inmovible y nos dice que de todos los líderes lo que más le frustra son aquellos que tratan de hacer un progreso y desarrollo en las organizaciones burocráticas, porque nos dice que en este lugar generalmente las personas se limitan a un horario y se rinden y no están abiertos al cambio. Creen que las cosas no son posibles. Nos cuenta de la película titulada Con ganas de triunfar, en la cual la película se concentraba en la capacidad del profesor Escalante, pero en realidad la historia em, habla del estudio de la ley del gran impulso. Nos dice que este profesor, em, la enseñanza, la motivación y el liderazgo corrían por la sangre de este profesor que era de país natal de Bolivia. Y nos comenta de que a pesar de que nos cuenta un poquito su historia, ¿cierto? De cómo se graduó de profesor de física. Luego, a poco tiempo, se convirtió en uno de los grandes maestros de la ciudad. A los 30 años nos dice que él y su familia emigraron a Estados Unidos. Primero él trabajó en un restaurante, después trabajó en una empresa de Russell Electronic, y a pesar de que a lo mejor podría haber hecho carrera en esa empresa, decidió volver a la escuela y logró obtener una licenciatura para poder enseñarlo en los Estados Unidos, porque uno de sus deseos ardientes de este maestro era hacer una diferencia en la vida de las personas. Nos dice que a los 43 años la escuela de bachillerato de Garfield lo emplea para enseñar ciencias de informática, pero se da la sorpresa que cuando tiene el primer día de clase se da cuenta de que no hay fondos para poder obtener computadores, por lo tanto se queda trabajando como profesor de matemáticas. Ahora em, nos dice que en realidad el cambio de trabajar como profesor de computación o de dar clases en computación a matemática era uno de los menores problemas, porque en realidad esta escuela, que en verano había sido muy tranquila, en la entrevista que él estuvo, estaba ahora hecha un caos, ¿ok? Dice que había muchas peleas, no había disciplina, grafitis por todos lados, basura en los lugares de la escuela. Nos dice que esto se debe a que el director que tenían era muy liberal, y es más, este director fomentaba el reconocimiento de las pandillas dentro de la escuela. Le daba como, incluso autorizó como a 18 pandillas que pusieran sus logos, ¿cierto? Y que ese lugar donde estaba el logo era donde ellos podían reunirse. Entonces, a pesar de todas estas dificultades, em, se preguntaba, ¿cierto? ¿Cómo iba a hacer una diferencia con esas condiciones? Pero aún así, él no pensaba en renunciar. Su pasión era era enseñar, dedicar lo mejor de la vida a sus estudiantes. Entonces, después, con el poco tiempo, trajeron un nuevo director y las cosas empezaron a cambiar. Él tenía la mentalidad de este maestro de Escalante, de desafiar a los mejores estudiantes y a los más inteligentes. Entonces hizo varias propuestas, pero el problema es que la escuela no tenía un líder con una visión para que pudiera seguir este propósito que tenía Escalante. Y es ahí donde surgió sus pequeños comienzos, porque dice que forma un equipo, ¿cierto? Un pequeño equipo para dar una clase de cálculo, y de 3.500 alumnos solamente encontraron a 14 estudiantes, y de los cuales nos dice que el propósito era, cierto, que a final de año pudieran dar un examen. De esos 14, la segunda semana ya había la mitad.
Después nos dice que a final de la primavera habían solo 5. Y de esos 5 que dieron el examen, solamente 2 aprobaron. ¿Ok? Obviamente en un comienzo Escalante estaba decepcionado, pero nunca se daba por vencida. Es más, él confiaba de que si le daba a los estudiantes pequeñas victorias, eso iba a ser, les iba a permitir tener más confianza, motivarlos, inspirarlos. Me gusta este mensaje. Dice, los líderes siempre encuentran la forma de que las cosas sucedan. Entonces, y también él sabía que todo comienza con un pequeño progreso. Y así como en un comienzo solamente aprobaron 2, con el tiempo Escalante logró crear otra escuela de cálculo donde llegaron 9 estudiantes. Esos 9 estudiantes, 8 dieron el examen, 6 aprobaron y así sucesivamente hasta incluso llegar a impulsar programas en la cual sumaron a 18 estudiantes, y de esto incluso se basó la película Con ganas de triunfar, y de esos 18 estudiantes los 18 aprobaron. Y después eso fue el inicio, porque después nos dice que en unos años más esto estalló, en la cual incluso llegaron a, aquí nos dice em, que llegaron a tener 129 estudiantes, de los cuales dieron el examen, y 85% incluso recibieron créditos universitarios. Entonces, fue nos dice que fue esta explosión de impulso donde los estudiantes sintieron el beneficio de esta gran ley, donde la escuela comenzó a preparar estudiantes para exámenes avanzados, ya no solamente en cálculo, sino en español, en historia de Europa, biología, física, Francia, y es así como Escalante logra encabezar este programa y esta escuela que antes había sido objeto de burla del distrito, que no tenía, había perdido todo su reconocimiento, se convirtió en una de las 3 mejores escuelas localizadas dentro de la ciudad en todo el país. Entonces fue un maravilloso y grandioso trabajo de este maestro Escalante. Y para terminar nos dice, aplique la ley del gran impulso en su vida. Y nos da 3 puntos, ¿cierto? El primero es que el impulso comienza dentro del líder y se distribuye desde ahí. Entonces, nos hace unas preguntas, ¿cierto? ¿Se ha responsabilizado por el impulso en el área de su liderazgo? ¿Le apasiona realmente su visión? ¿Muestra entusiasmo todo el tiempo? Son preguntas que tenemos que hacernos siempre. Y lo más importante, nos dice que debemos mostrar con el ejemplo la actitud y la ética de trabajo que le gustaría que los demás tuvieran. El segundo punto dice que la motivación es el factor clave para el desarrollo del impulso. ¿Ok? Y poder remover también aquellos elementos desmotivadores dentro de la organización. Porque nos dice que estas son cosas que dentro del área lo que hacen es que pierdan la pasión y el entusiasmo. Y por último nos dice que para estimular el impulso se necesita ayudarle a su gente a celebrar los logros. Ya sabemos la importancia, ¿cierto?, de siempre festejar y reconocer los éxitos, por pequeñitos que sean, siempre está ese reconocimiento, celebrarlo. Y por último nos dice, busque elogiar el esfuerzo continuamente, gratificando los logros. Bueno, familia, hasta ahí llega mi tarea de esta semana. Nos vemos el domingo. Satnam, bendiciones y éxito para todos. Un beso.